Amén. Pueden ponerse en pie, vamos a cantar una alabanza y damos pase a la segunda parte de esta hermosa conferencia, ¿sí? Entonces, los muros caerán. Vamos a cantar esta alabanza declarando que el Señor está en este lugar. Todo lo que aún no sabemos, Dios sigue aclarando por medio de su palabra. Amén. Amén. Y ese grito de júbilo. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros, díselo, caerán. Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán con gritos de júbilo, caerán. Y ese grito de júbilo, aleluya. ¿Y quién vive? Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros, díselo, caerán. Aleluya, los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán con gritos de júbilo, caerán. Sí, Señor, y aquí tu pueblo reunido, declarando, Señor, que los muros caen. ¿Cuántos pueden levantar sus manos con libertad y decirle juntos en esta noche al Rey? Los muros caen en tu nombre. Vamos, levanta tu voz y comienza a declarar. Caen los muros. Caen los muros. Díselo fuerte. Caen los muros, caen los muros, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, caerán. ¿Y quién vive? Aleluya, en tu nombre, Señor, alabamos y bendecimos tu presencia. Grito de júbilo. Dale esos aplausos al Rey. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amén. Listo. Vamos a pastor. Muy bien, ya estamos entonces listos. Espero que hayan disfrutado. Si alguien se quedó sin disfrutar, al final puede subir. Ahí le van a estar esperando.
Muy bien, voy a dar bienvenida una vez más al maestro Alejandro Marcos para continuar. Atentos, no se olviden, vamos a mandar un nuevo link para que usted pueda compartir, o no sé si están acoplándolo, para que puedan compartir también la enseñanza de hoy. Bienvenido, pastor. Muy bien. Bienvenidos a esta nueva parte de la historia de la Biblia. Estamos conociendo cómo es que nos llegó la Biblia a nuestras manos, ¿correcto? Y hemos estado viendo que son 3000 años de historia bíblica. Y también, hermanos, hemos visto que la escritura estaba incluso desde antes del diluvio, ¿no? Y si no solamente teníamos evidencia histórica de escritura, sino también hemos visto que los patriarcas en esa época vivían pues muchos años, y Abraham podía haber conocido a los que estuvieron presentes en los acontecimientos como el diluvio, ¿no? Entonces, tenemos base para confiar en la fidelidad de Dios y en la fidelidad de su palabra. Amén. Entonces, pero también, hermanos, desde Moisés hasta el último escrito del Antiguo Testamento, que es, nosotros decimos Malaquías, ¿no? Pero los judíos tienen diferente la distribución de sus libros. Su último libro es los libros históricos, que es Crónicas. Para ellos el último libro es Crónicas. Para nosotros tenemos Malaquías, pero para los judíos es Crónicas. Así es que desde el Génesis hasta el último libro escrito, hermanos, en la Biblia, aproximadamente desde Jesucristo hasta Moisés han pasado más o menos 1200 años. ¿No? Desde Moisés hasta Cristo han pasado 1200 años. En esa etapa, desde Moisés hasta Jesucristo, hermanos, los profetas han ido escribiendo y guardando la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pero habíamos dicho que no solamente los judíos, los escribas, han escrito los libros que están en la Biblia, también ha habido otros libros dentro del pueblo de Israel que no están en la Biblia. Entonces, para escoger qué libros van a estar en la Biblia, se hizo todo un proceso. ¿Ya? Hay todo un proceso, se organizan los líderes para recoger qué libros van a pertenecer a las Sagradas Escrituras. En esta conferencia solamente vamos a hablar lo que es la formación del canon del Antiguo Testamento, porque la historia del canon del Nuevo Testamento es otra etapa, hermanos, y es otra historia, y es también interesantísimo, hermanos, para ver cómo, pues los católicos te van a preguntar, nosotros te dimos la Biblia, dicen, ¿no? Nosotros, y no es verdad, hermano. Quien ha hecho la Biblia, hermanos, es el pueblo judío. El pueblo judío. Gracias al pueblo judío tenemos todo el Antiguo Testamento, incluso los libros deuterocanónicos que se atribuyen que ellos lo han puesto. Pero incluso esos libros deuterocanónicos lo pusieron también los judíos, sino que fueron judíos que hablaban griego. Entonces, vamos a ver la historia, por qué se eligieron esos libros del Antiguo Testamento que están en tu Biblia. Vamos a ver cómo es el proceso del canon del Antiguo Testamento. La canonización de un libro ha pasado un proceso. Por lo menos vamos a ver 5 etapas para que un libro esté en la Biblia. Primero, la inspiración. Dios habla al profeta para que escriba la historia de la Biblia de su época. Entonces, ahí hay inspiración. Moisés escribió la historia de su época. Isaías escribió la historia de su época. David escribió su historia también. Samuel escribió su historia. Ha habido personas que no pudieron escribir su historia, pero otros lo escribieron, como Ruth. Ruth no pudo haber escrito el libro de Ruth, pero ¿saben quién escribió el libro de Ruth? ¿Sabes quién dicen los judíos que escribió el libro de Ruth? Lo escribió Samuel. Claro. Incluso la historia de David también lo escribió Samuel. ¿No? Así es que algunos no pudieron escribir su historia, pero otros lo escribieron.
¿correcto? Entonces, la primera etapa del proceso canónico es la inspiración. Dios habla al profeta para que se escriba la palabra de Dios. En la segunda etapa es la escritura de la revelación, ¿no? Primero Dios le habla y luego la persona lo escribe. Si no hubiera escritura, ¿qué pasaría, hermanos, con lo que Dios te revela al oído? Si no lo escribes, te olvidas. Claro. Por eso, hermano, eso hasta incluso en la vida misma, por lo menos hay que escribir el sueño. Si no te olvidas. Por eso, hermano, Dios mandó a sus siervos y le dijo, escribe. Escribe. Hermano, si Moisés no hubiera escrito, hoy no tendríamos la palabra de Dios. Entonces, la escritura es importante. Primero, la inspiración. Segundo, la escritura. Tercero, la transmisión. O sea, lo que escribió, ¿cómo puede pasar de generación a generación y a generación? Lo que escribieron los escritores bíblicos nunca pensaron que su escritura iba a pasar un siglo. Ellos también pensaban que iban a quedar para milenios. Por eso hay otra etapa de la inspiración que es la preservación. Entonces, ¿cómo es que ellos pensaron para que su libro dure milenios? ¿Qué hicieron? Lo pusieron en vasijas, libres del aire, en lugares secos, como el desierto de Qumran, donde se encontró esas vasijas con los libros de la Biblia. Entonces, hubo una etapa de inspiración, de escritura, de transmisión y de preservación. Miren cómo ellos han sido muy responsables con la palabra de Dios. Ellos querían que la escritura, la palabra de Dios, dure milenios. Por eso escribían en piedra, escribieron en metal, escribieron en madera. Incluso Dios escribió, hay un mandamiento en la ley que dice, escribe en los postes de tu casa. Entonces, esa es responsabilidad de que la escritura quede para generaciones. ¿Correcto? Entonces, para que un libro quede en la Biblia, tiene que ser inspirado, tiene que haber sido escrito en el idioma sagrado de los judíos, que era el hebreo, tenía que ser transmitido confiablemente, hermano. A ver, hermano, la Biblia, la escritura de los judíos, cada letra es un número. Y cuando ellos copiaban y querían saber si ellos han copiado bien y no han fallado en la copia, contaban los números de la fila. Contaban número tal, y los sumaban y al final sacaban la cuenta. Y si es que salía la misma suma de la copia anterior, entonces decían, hemos copiado bien. Sumaban de forma horizontal y sumaban de forma vertical para ver si la copia había sido correcta. Por eso, hermanos, en la actualidad, cuando descubren esas escrituras en las cuevas y hacen la comparación con los libros de la Biblia que hoy tenemos en la actualidad en su idioma original, hermanos, las copias son iguales. Hay pequeñas variaciones, pero son iguales. Porque los que copiaron la Biblia lo hicieron con fidelidad. ¿Cómo se llamaban esos copistas de la Biblia? Porque cada vez que se malograba los papiros, ellos tenían que copiarlo. Si se borraba una letra del pergamino, ellos decían, esta palabra de Dios ya no es útil, porque se ha borrado una letra y alguien puede malinterpretar la escritura. Entonces ellos tenían que hacer otro pergamino nuevo, con las mismas palabras para que la revelación de Dios y la inspiración de Dios continúe fielmente. Entonces, y ellos, esos libros que se malograban, que se borraban letritas, los juntaban en ellos lo llamaban un cementerio de libros. Y se han encontrado ese cementerio de libros, hermanos. Se han encontrado. Entonces, la escritura, hermanos, pasó así, cuidado por la providencia de Dios. Amén.
Entonces, ¿cuáles fueron los primeros libros que fueron escritos de la Biblia? Los más antiguos, ¿no? El libro de Job y el libro de Moisés. Los 5 libros de Moisés. Son los primeros libros que se escribieron de la Biblia, ¿no? Vamos a ver eso. Primero vamos a ver cómo se escribió los libros de la ley que conocemos nosotros, ¿no? Éxodo 17:14. Dice, Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y dile a Josué también que traeré la memoria de María. Bueno, esa es la orden que le dio. Pero después dice en Éxodo 32:15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y vamos a ver también más adelante, no he copiado todos los versículos que hablan de cuando Dios ordena a Moisés escribir, porque es mucho, pero he copiado solamente algunos versículos. Ahí dice Deuteronomio 31:24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Y Moisés, ¿dónde guardó ese libro? Junto al arca, dice la Biblia, junto al arca del pacto. Y no solamente eso, hermanos, sino que Moisés también dio orden a los levitas, ellos eran encargados de los rollos, de los libros sagrados, le encargó a los levitas que cada vez que pasaba cierto tiempo, ellos tenían que hacer una copia de la ley. Pasaba cierto tiempo, tenían que hacer otra copia de la ley. De esa manera fue siendo transmitida de manera fiel la palabra de Dios. Y no solamente eso, hermano, Moisés, cuando estaba en el desierto y estaba cruzando de Egipto a la tierra de Canaán, todas las cosas, las más importantes, obviamente, que ocurría en el desierto, las guerras, lo que hemos visto, cuando cae el maná, cuando Dios le manda codornices, cuando sale el agua de la roca, cuando ganan las guerras, todas esas historias lo iba escribiendo en un libro. Y dice Números 32:5, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. El libro de Números, hermanos, donde están las historias de la salida de Israel a Egipto cuando pasan por el desierto, donde están las serpientes ardientes, todas esas historias, hermanos, Moisés lo iba registrando en un libro por mandato de Jehová. ¿Se dan cuenta del trabajo que tenía Moisés? Entonces él iba escribiendo eso. Deuteronomio 27:2. Nuevamente Dios le dice, el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, las revolcarás con cal y escribirás en ellas las palabras de esta ley. En la actualidad, hermanos, han descubierto en Israel, cerca a Israel, no directamente en Israel, a los alrededores de Israel, han descubierto piedras inmensas con escrituras en paleo hebreo. Las mismas escrituras que dejaron cuando pasaban a la tierra prometida. Las piedras, en las piedras están grabadas las letras. Obviamente ya no están completas, pero ahí están las piedras. ¿Cuántos siglos, milenios ha pasado? Y ahí están las piedras, como testimonio que lo que pasó en el desierto fue real. Por eso en ese tiempo pues grababan en piedra. La piedra dura mejor que un pergamino, ¿no? Y Deuteronomio 17:18 dice, cuando el rey, ahí no está la palabra rey, pero si leen el versículo 17 está dando una orden al rey. Deuteronomio 17:18 es fundamental para que tú
creas que la Biblia fue transmitida con fidelidad. Ahí dice en Deuteronomio 17, Dios dice: cuando se siente el rey sobre el trono de Israel, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí mismo en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado ¿de quién? De los sacerdotes y levitas. Hermano, entonces el rey que iba a gobernar Israel tenía que sentarse día y noche a copiar la ley de Moisés. Esa era la tarea del rey. Y hermanos, tenía que hacerlo a mano. ¿Y cómo se escribía en esa época? Con cañas, con tinta y caña. ¿Se imaginan esa orden que le da un rey cada día? Hermano, ¿qué rey pudo haber cumplido esa orden? Hay un rey que cumplió esa orden a cabalidad. ¿Saben quién fue? El rey David. Porque los otros reyes después de David no hicieron esa tarea. ¿Y qué pasó con esos reyes que no hicieron esa tarea? No se dedicaron a copiar la ley. ¿Qué les pasó a esos reyes? Ustedes saben, ¿no? Se volvieron idólatras, se volvieron perversos, entregaron a Israel a la adoración a otros dioses, porque simplemente no quisieron cumplir este mandato de hacer la copia de la ley. Pero David sí lo hizo, dice: cuánto amo yo tu ley, día y noche es mi meditación. Hermano, ¿tú serías capaz de hacer la copia de tu Biblia a mano? A ver, que cada día, hermano, escribe desde Génesis. A ver, trata de escribir la copia de Génesis a mano. Diariamente se ríen. Hermano, ¿podrías hacerlo realmente? Sería un reto, ¿no? No te imaginas cuánto te bendeciría Dios cuando haces ese trabajo. Eso era el trabajo de los reyes y también de los levitas. Pero hermano, a veces, aunque sea un versículo, ¿no? Versículo a versículo, a ver hasta cuánto llegamos, a ver si podremos llegar aunque sea un libro de la Biblia. Pero sería interesante, ¿cierto? A mano. Eso hacían los reyes. Y hermano, gracias a Dios que tenemos ese trabajo que hizo los reyes. Si no hubieran hecho esa copia, ¿qué hubiera pasado con la Biblia? Luego tenemos la conservación. Miren, hermano, ahí están sacando una roca. Hay varios, hermanos. Usted ahora con la tecnología, con internet, hermano, entras a tu celular y buscas descubrimientos de escritura paleohebreo o de hebreo en Israel. Descubrimientos de escritura en Israel, y ahí está. De las cuevas sacan rocas con escrituras en hebreo. Ahí no se nota, pero esa piedra está ahí con escritura. Ahí está escrito. A veces se encuentra el nombre de los reyes. Se han descubierto rocas con nombres de los reyes. Se han descubierto monedas con los nombres de los reyes. Y ahí está. Porque se ha conservado. Dice, Deuteronomio 31:26, toma este libro de la ley, ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y ahí estará por testimonio, por testigo. ¿No? Entonces, ¿dónde guardaban esas palabras, hermano? Los pergaminos, no las piedras, ¿no? Pero los pergaminos los guardaban cerca al arca del pacto. Josué 24:25 al 26 dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo de ese mismo día y dio sus estatutos y leyes en Siquem y escribió estas palabras en un libro de la ley de Dios. Tomando una gran piedra, lo levantó y allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Por eso, hermano, cuando hacen, hermano, hoy día el YouTube es precioso. Entra a lo que son transmisiones de algunos periodistas de Israel que buscan, que muestran los hallazgos debajo del templo, hermano. Encuentran vestigios, hermanos, de
toda la época de la Biblia. Es fácil, ponen arqueología de Israel, hermanos, encuentran vasijas, bueno, ahí como está ahí, rocas, escritos, muchas cosas van a encontrar en la arqueología. Y está debajo, hermanos, no sé si será, yo no lo he corroborado, pero se dice también que han encontrado el arca en esas cuevas debajo de la ciudad actual de Israel. Debajo de la ciudad, hermano, hay catacumbas, hay cuevas que sostienen toda la ciudad, ¿no? Dice, en el arca, en Primera de Reyes 8:9 dice, en el arca del pacto ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Ahora, no sé si esas tablas aún estarán ahí, me imagino que sí, ¿no? Cuando encuentren, dicen que Hitler buscaba el arca del pacto, ¿no? Hay una historia por ahí. Pero si, hermanos, si encuentran el arca del pacto, dentro del arca aún estarán las piedras que escribió Dios con su dedo. Aún a estar ahí. Entonces dijo, mira, Samuel, dice, 1 Samuel 10:27, Samuel recitó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un... ¿Quién, hermano, escribió ahí? Samuel. Hermano, les cuento algo. Los judíos, por cultura, enseñan a sus hijos a escribir. ¿Saben por qué hasta la actualidad la gente judía ha recuperado su idioma de milenios atrás? Los judíos siguen escribiendo en el idioma que se escribía en sus épocas. Hermanos, un niño de la Universidad de Israel, un joven de la Universidad de Israel, te puede leer los libros de 1000 años atrás. Porque está escrito en su idioma. Ellos lo leen, como nosotros leemos nuestro español. ¿Por qué ellos han recuperado su idioma, hermano? Hay idiomas que murieron, pero el griego y el hebreo aún siguen presentes, que son lenguas bíblicas. ¿Por qué se mantiene el idioma de los judíos? Porque ellos enseñaron a sus hijos a escribir. ¿Ustedes saben qué es el bar mitzvah? En todas las películas salen, ¿no? El bar mitzvah, donde los adolescentes judíos se levantan a los 13 años y leen la ley de Moisés en su idioma. Y eso es como si nosotros celebramos la quinceañera, algo así, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Los judíos se levantan y es toda una iniciación, hermano. Los padres orgullosísimos ver a sus hijos leyendo los libros sagrados en su idioma milenial. Amén. Si quiere aplaudir al Señor, aplaude al Señor, hermano. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que los padres han enseñado a sus hijos esta escritura. En tiempos, hermanos, de la persecución de los alemanes a los judíos seguían escribiendo la Biblia ahí en los guetos. Ahí con velas, hermanos, no les miento, con velas celebraban su Pascua, con velas celebraban su Shabbat y con velas enseñaban a sus hijos a escribir en hebreo ahí en los guetos, donde ellos sabían que podían morir en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad que sus hijos aprendan a escribir su idioma natal? ¿Por qué? Porque los judíos amaban la palabra de Dios. Amaban tanto la palabra de Dios, hermanos, que aún cuando sabían que iban a morir en cualquier momento, ellos seguían celebrando su Pascua, seguían celebrando su Shabbat y seguían escribiendo la ley. Gracias a que la transmisión del idioma hebreo pasó de generación en generación,
en la actualidad, hermano, nosotros podemos leer la Biblia en su idioma original. Los que aprendemos hebreo. Y ustedes pueden aprenderlo. Hay una bendición. En los seminarios, bueno, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de aprender a escribir el hebreo. Y yo enseño hebreo. Enseño también griego. Y es una bendición leer la Biblia en su idioma original. Es tremendo, hermano. ¿Y por qué? Gracias a que los padres enseñaron a sus hijos. Y ahora no quieren enseñar la tarea a sus hijos. Hermanos, no lo hagan la tarea a sus hijos. Yo soy profesor de primaria. ¿Ya? Los profesores reconocen la letra de los papás, la letra de los alumnos. Bien, continuamos. Entonces hay una conservación. Hermanos, miren, desde que escribió Moisés, 1200 años antes de Cristo, solamente David cumplió el escribir, la tarea que Dios le dejó de escribir la ley, hacer la copia. Los otros reyes, y me imagino que también Salomón le gustaba escribir. Salomón era un escritor, tremendo escritor, aprendió de su padre, aunque al último se desvió, pero era un buen escritor. Tenemos los Salmos, tenemos Eclesiastés, tenemos Cantar de los Cantares. Era tremendo. Pero, hermanos, dice que en algún momento la ley se perdió. Ya no había ley, porque los que debían copiar no hicieron su trabajo. Y pasaron, hermanos, hasta el reinado de Josías, que se encuentra nuevamente la ley de Dios. ¿Y dónde estaba? En los rincones del templo, escondido. Cuando tenían que hacer reparaciones del templo, ven y descubren que ahí estaban los rollos de la ley, en su original. ¿Y cuántos años habían pasado? Mira, ese es el año 648. Moisés, 1200 años, casi 600 años que los reyes no habían hecho su trabajo. Pero gracias a Dios que los que hicieron dejaron evidencia de la palabra de Dios. Amén. Pero, hermanos, no solamente en la Biblia están los libros que nosotros conocemos, Génesis, Éxodo, Números, Levítico. Hubo otros libros que también escribieron por inspiración, pero no están en la Biblia. Dios inspiró a otros hombres también para que escriban libros que no están en la Biblia, pero en la Biblia está evidencia de que esos libros existieron. Miren, Josué 10:13. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Esto no está escrito en el libro de Jacer. ¿Dónde estaba la historia cuando el sol se detuvo? ¿En qué libro estaba escrito? En el libro de Jacer, pero hoy en día no se puede encontrar ese libro. Hay un libro de Jacer ya cambiado, modificado, pero hay todavía. Pero el original no está. ¿Pero era inspirado ese libro por Dios? Claro que era inspirado por Dios, porque ahí estaba la historia de Josué. Pero lamentablemente esos libros se perdieron. Hay otro libro, Primera de Crónicas 29:29. Los hechos del rey David, los primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas. ¿De quién? De Samuel. O sea, hermano, Samuel le gustaba escribir. Yo me imagino a Samuel contento escribiendo la historia de David y Goliat. Y David derrotó a Goliat con una piedra. Samuel escribiendo eso, hermano. Qué feliz. Todas esas historias Samuel lo escribía, ¿no? Dice Samuel. Después dice, en las crónicas del profeta Natán. ¿Quién ha conocido al profeta Natán? Conocemos Isaías, Jeremías, Daniel. ¿Y Natán? Natán fue quien le llamó la atención a David.
cuando pecó. Pero él también era escritor. Después dice, y en las crónicas de Gad, vidente, un profeta que tenía visiones, también escribió como Daniel. Este también era un vidente como Daniel, que veía, Dios le mostraba el futuro y también escribía. Pero estos libros, hermanos, no lo tenemos en la Biblia. Y tampoco creo que no nos ha llegado a nuestras manos. Pero existieron. En algún momento se perdieron, en algún momento desaparecieron. Pero ya había esos libros. ¿Se imaginan? Primera de Reyes 14:41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en los libros de los hechos de Salomón. O sea que había un libro de los hechos de Salomón que no está en la Biblia, hermanos. ¿Se imaginan cuántas cosas tendría ahí Salomón? ¿No? Pero ahí está la sabiduría de Salomón, que no nos llegó a nosotros. Primera de Reyes 11:41. No, Primera de Reyes 14:19, perdón. Los demás hechos de Jeroboam, hijo de Salomón, las guerras que hizo, cómo reinó, están escritos en los libros de las historias de los reyes de Israel. Entonces, hermano, también en esa época se hacía historia. Nosotros tenemos nuestra historia del Perú. Gracias a algunos escritores españoles, tenemos algo de nuestra historia, ¿no? Entonces, los judíos también, ellos escribían la historia de los reyes de Israel, ¿no? Acá dice, yo no he podido escribir acá más, no he podido trasladar tantos versículos, porque si ustedes leen Reyes, de repente alguno ha leído Reyes, Crónicas, Reyes, cada vez que termina un rey, cuando muere, después termina su reino, dice, y esta historia de tal rey no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá y de Israel. ¿Han leído eso? Hay una infinidad de esa referencia a esas fuentes antiguas, hermano. Los judíos tenían acceso a esos libros, que nosotros no lo tenemos, pero ellos tenían acceso a esos libros antiguos. Entonces, ahí dice, Primera de Crónicas 15:7, los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, no está escrito en los libros, en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Hermanos, si hoy tenemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, es porque lo escribieron ahí los escribas, la historia de los reyes. Qué interesante, ¿verdad? Ellos eran responsables para la transmisión de los conocimientos para futuras generaciones. Y ellos sabían que eso iba a ser libros sagrados también. Entonces, ¿qué está trabajando ahí? La providencia divina. Amén. Otros libros, miren. Números 21:14. Por tanto dice, en el libro de las batallas de Jehová, lo que sucedió en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Entonces, miren, hermano, ¿cómo se llamaba ese libro? De las batallas de Jehová. ¿Lo tenemos en la Biblia? No, hubiera sido bonito leer esos libros, ¿no? De lo que sucedió, cómo cruzaron el Mar Rojo y cómo estuvieron en el desierto. Las batallas de Jehová, cómo Moisés luchaba contra los reyes que tenía que pasar para llegar a la tierra prometida, ¿no? Crónicas, Segunda de Crónicas 9:29, dice, los demás hechos de Salomón, los primeros y postreros, no están escritos en los libros del profeta Natán, la profecía de Ahía, la profecía de vidente Ido contra Jehová y Nabat. Miren, ahí hay otros escritores, profeta Natán, Ías, Silonita, el vidente Ido. Entonces, hermanos, no es que solamente se copió el libro de Reyes, el libro de Crónicas de una sola persona. Hubo muchas fuentes históricas.
históricas. La Biblia no es que se remitió de una sola persona a una sola persona. Hubo muchas personas que escribieron las historias del pueblo de Israel. Y eso fue siendo transmitida y fue siendo pasada de generación a generación. Amén, hermano. Ahora nosotros lo tenemos la Biblia fácil, pero hermano, eso costaba en ese tiempo. Costaba mucho. Y hermano, y la responsabilidad que tuvieron los hombres de Dios para cuidar y preservar esos libros. Y no era fácil preservar esos libros, hermano. Eran rollos que con el tiempo se secaban y se desaparecían. Tenían que cuidarlo muchísimo. A ver, Segunda de Crónicas 26-22 dice: los demás hechos de Uzías, los primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías. Ahí dice, Segunda de Crónicas 26-22. Hermano, Isaías también era un gran escritor. Isaías no solamente escribió su libro de Isaías, también dice que escribió los Hechos de los Reyes. Entonces, hermano, Isaías, Jeremías, ellos escribían las historias pasadas para que no se perdieran y siga transmitiendo el conocimiento de la Biblia a las futuras generaciones. Crónicas 32-32, ahora sí es pura Biblia. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias. He aquí, todos están escritos en la profecía del profeta Isaías. Cuando tú comparas Primera de Reyes, Segunda de Reyes con Isaías, te vas a dar cuenta que las historias son similares. Y de la misma manera, cuando comparas Jeremías con Reyes y Crónicas, hay historias similares. ¿Por qué? Porque Isaías y Jeremías copiaban la historia de los reyes. Copiaban y lo transmitían. O sea, nosotros conocemos a Isaías como un gran profeta, ¿no? Que vio las visiones de Jehová. Pero no solamente eso hacía Isaías. Isaías también era un escritor. Amén. Igual que Jeremías. Y bueno, hay muchos libros acá. Segunda de Crónicas 33-19 dice, su oración también, hablando de Salomón, y todo cómo fue oído y todos sus pecados y sus prevaricaciones, y los sitios donde edificó lugares altos. Bueno, este es de un rey que no hizo la palabra de Dios, ¿no? De hacer ídolos antes que se humillase, creo que es de Manasés, si no me equivoco. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Nehemías 7:5. Entonces puso Dios en mi corazón, Nehemías, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Y hallé el libro de las genealogías. Hermano, yo les dije que lean Primera de Crónicas capítulo 1, versículo 1 al 3. No sé si alguno lo ha encontrado. Como les dije cuando hablé del Génesis, hermano, la tradición judía era escribir su genealogía. Hermano, si tú lees desde Primera de Crónicas, ¿sabes desde dónde empieza la genealogía? Desde Adán. Desde Adán. ¿Lo han visto ahí? Adán, dice. ¿Quién lo escribe? Acá dice, ¿quién escribe? Eso, se van copiando, ¿no? Los libros van a ir teniendo. Pero ahí ya estaba registrada una copia de la genealogía, incluso retrocediendo a Adán. Había un libro de las genealogías. Entonces, por eso los judíos sabían quién era su papá, quién era su ancestro, ellos conocen. Ya con el tiempo ya se ha perdido esa forma de ver sus generaciones. Hoy en día Israel, para saber si alguien es judío, hacen una prueba de ADN. Más fácil, ¿no? Cuando alguien quiere decir, yo tengo sangre judía y quiero pertenecer a Israel, porque hay muchos que quieren regresar a Israel y que ellos creen que son judíos, y les hacen una prueba de ADN y descubren si es realmente judío.
Hoy en día con la prueba de ADN pues, hermanos, están descubriendo la genealogía de los levitas. En la actualidad hay judíos de sangre levita en Israel. Los están encontrando y los están poniendo para celebraciones de las fiestas judías, hoy en día. En cualquier momento se construye el templo en Jerusalén. En cualquier momento. Porque ya encontraron a los levitas. Claro, lo encuentran. Normalmente los levitas tienen apellido Cohem. Los Cohem es un apellido hebreo para referirse a los sacerdotes. Cohem significa sacerdote. Entonces, los Cohem tienen un apellido Cohem y ellos van y se hacen la prueba y ya saben, están seleccionando ya a un grupo de levitas en Israel. Entonces, ellos tenían un libro de genealogías. Y mire, hermano, ¿hasta dónde llega? Hasta Adán. Algunos dicen, Adán era un mito, Adán no existió. Dios no creó a Adán. Nosotros nacimos, de los monos. No, hermano. Hermano, es más lógico pensar que hubo un creador que pensar que una especie cambia de especie. ¿Cierto? No sé, para mí es más lógico un Dios creó al ser humano que pensar de que una célula con millones y millones de años se transformó en un pescado y millones y millones de años se transformó en un herbívoro y de millones de años en un orangután y de millones y millones de años en un ser humano. ¿Qué es más lógico pensar? Un Dios creó al ser humano y al mundo con su inteligencia y con su poder que pensar que cierta célula con millones y millones de años se va transformando en un ser con tanto orden que tiene nuestro cuerpo. No tiene sentido. Y eso te enseñan en las universidades. Ahí está el libro de las genealogías y primer hombre es Adán. Nehemías 8:1. Y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. ¿No? Esdras empieza a recopilar los libros que podían salvarlos de la destrucción de los babilonios, porque los babilonios cuando destruyeron Jerusalén también destruyeron los libros sagrados, pero algunos libros los salvaron. Otros libros que pasaron de generación en generación fueron por medio de poemas y cánticos. Es más fácil memorizarte un cántico y un poema que tenerlo a veces ahí en una narración. Entonces dice, Deuteronomio 31:19, el primer himno que se registró en la Biblia, dice, este cántico enséñalo a los hijos de Israel y ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿No? También se escribían cánticos. Escribíos este cántico, dice, ¿no? Jeremías endechó, o sea, lloró, lamentó, en las memorias del rey Josías, y todos los cantores y cantoras recitaban estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. ¿Quién escribió eso, hermano? Jeremías. Y eso está ahí. Entonces, incluso en la Biblia puedes ver quién escribió lo que tú tienes en la Biblia. ¿Quién escribió, hermano, el libro de los lamentos? Dice Jeremías. Hermano, y nosotros leemos Lamentaciones, lo leemos en español. Pero cuando lo lees en hebreo, hermano, Lamentaciones es un acróstico. ¿Cuántos conocen los acrósticos? Ya, hermano, el libro de Lamentaciones es un acróstico en hebreo. Los libros de Salmos son acrósticos. Los que cuando tú conoces el alfabeto hebreo te vas a dar Salmo 139, es un acróstico. Capítulo 1 está la letra Aleph. Y ahí está todos los versículos empiezan con Aleph.
con la primera letra hebrea. Otros después de otros versículos, la letra Bet. Y está toda la escritura con letra Bet. Es un acróstico, es una obra de arte que nosotros no lo vemos porque lo vemos en español. Es una obra de arte, hermanos. Es precioso. Salomón compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Eso dice Primera de Reyes 4:32. Salomón escribió, hermanos, y no solamente eso, ahí en otro versículo dice que él escribió también, él analizó las plantas. Él conocía las plantas y sabía cuáles eran las propiedades de la planta y lo escribía. Hoy no tenemos esos libros de Salomón. Pero dice, hizo 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Ezequías, rey, mandó coleccionar las sentencias de Salomón. ¿Te dan cuenta, hermano, que hay un responsable siempre de conservar las escrituras? ¿No? Siempre hay un responsable que dice, mira, lo que escribió Salomón me parece muy interesante. Y él dice, ¿qué tal si lo copio y lo guardo este libro para que pase a futuras generaciones? Y de repente, él diría, para que esté en la Biblia. Entonces, hermanos, gracias, mira, a esos hombres como Ezequías, como Jeremías, como Esdras, hoy tenemos los libros de la Biblia que leemos todos los días en el Antiguo Testamento. Porque ellos vieron que esos libros eran valiosos. ¿Cierto? Y el profeta Daniel estudiaba también a Jeremías. Entonces, hermanos, cuando se terminó de escribir la Biblia, se dice que en el año ya 450 a.C., hubo un silencio profético. Hasta el tiempo de Esdras, todos los profetas escribieron. De ahí ya no había profeta con revelación de Dios, porque ya había pasado el exilio. Los profetas ya habían terminado su profecía. Ellos advertían para que no vayan al exilio, pero lamentablemente los judíos no hicieron caso y ellos fueron llevados a exilio a Babilonia. Y después, cuando regresan, Esdras se dedica a recopilar todo lo que hablaron los profetas. Y después de Esdras en adelante ya no hay revelación. Se conoce como la época del silencio. Todo escrito después de Esdras ya no entra a los libros de la Biblia. Ya no está dentro del canon. El último libro que recopiló Esdras, hasta ahí entran los libros para el canon bíblico. Ya ningún libro más entra. Por más que hoy en día se encuentre, de repente hoy en día hacen excavaciones y encuentran de repente el libro de Jacer, pero ya el libro de Jacer ya no puede entrar en la Biblia, porque Esdras finalizó el canon. ¿Qué es el canon? Son los libros que se colocó en la palabra de Dios como libros sagrados y que tienen autoridad doctrinal. Después puede aparecer cualquier libro, incluso en hebreo, que sea el tiempo de Moisés, de David, pero ya no pueden entrar a la Biblia. El canon fue cerrado. Amén. Esto lo dice el libro de Eclesiástico, dice, en nada hay de extrañarse en las obras de Dios, porque Él fue quien, habiéndose destruido las escrituras en la cautividad del pueblo bajo Nabucodonosor, y habiendo regresado los judíos a su país después de 70 años, luego en los tiempos de Atarjerjes, rey de los persas, inspiró al sacerdote Esdras de la tribu de Leví el rehacer todas las palabras de los profetas que habían precedido y restituir al pueblo la legislación dada por Moisés. ¿Esto quién cuenta? Ireneo de Lyon. Es un padre de la iglesia del siglo II. El que está diciendo, entonces, hermanos, Ireneo de Lyon, que es un escritor del siglo II después de Cristo, él dice que Esdras fue quien recogió todos los libros de los profetas y los libros de la ley.
¿cuántos libros fueron recogidos? Para los judíos, hermanos, son 24 libros en el Antiguo Testamento, para avanzar, ¿ya? Solamente 24 libros están ahí. Este es el libro que tienen los judíos, su Biblia de los judíos. La Biblia de los judíos se divide en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. Ellos lo han tenido desde siempre, esa forma, su Biblia. Incluso cuando Jesús leía su Biblia, la Biblia estaba dividida de esa forma. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó y en un momento se sienta con los discípulos, con 2 discípulos que le vieron resucitado, no lo reconocían? Y él dice: todas las cosas que me han sucedido está escrito en la ley, los profetas y los salmos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Estaba haciendo referencia a la división del canon del Antiguo Testamento. O sea, quiere decir, hermanos, que cuando Esdras recopiló todos los libros, esos mismos libros que Esdras recopiló y lo puso dentro de la Biblia y dentro del canon, son los mismos libros que se leía en el tiempo de Jesús. ¿Me dejó entender? A ver, ¿qué había en la ley? En la ley hay solo 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros se conocían como los 5 rollos de la ley. Esos libros se llamaban la Humash. Humash significa 5 rollos, ¿no? Siempre se han considerado esos libros como base de la teología judía. Todos los demás libros se escriben alrededor de estos 5 libros. Porque siempre los reyes te van a decir: vuelvan a la ley. Los profetas te van a decir: vuelvan a la ley. Todos te van a hablar de la ley. Entonces la base de todo lo que se escribe en la Biblia son esos 5 libros. Pero después dice los Neviín, los profetas. Ellos tienen todos los profetas juntos, pero si te dan cuenta, dentro de los profetas está Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. ¿Por qué los judíos tienen a Josué como profeta, a Jueces como profeta? ¿Saben por qué? Porque eso lo escribió el profeta Samuel. Luego está Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas estaban en un solo rollo. Como ustedes saben que los profetas son pequeñas porciones de escritura, entonces en un solo rollo lo tenían. Y después tienen los ketubín. Los ketubín son los escritos, o sea, esos no son escritos proféticos. Para los judíos, Daniel no era considerado profeta, porque Daniel simplemente dicen que escribió sueños, pero no escribió, no hizo exhortación como hacía Jeremías e Isaías. Entonces, ellos no lo ponen a Daniel como profeta, simplemente lo ponen como un escritor. Muy importante, sí. Entonces, Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas están en la categoría de escritos o literatura. O sea, para ellos, esa parte final donde están los escritos, Job, Proverbios, Salmos, eso no es literatura profética, sino simplemente escritos importantes para el pueblo de Israel. Esa era su Biblia, hermanos. Pero nosotros lo hemos cambiado, ¿cierto? Eso lo van a ubicar, siempre se va a hablar de esas 3 divisiones. Acá vamos a ver, acá hay un libro que se llama de Eclesiástico, de Ben Sirac. En el segundo párrafo dice: en primer lugar se dedicó lleno de la lectura a la ley, a los profetas y los demás libros recibidos por nuestros antepasados. ¿Qué está diciendo Ben Sirac acá? Ben Sirac es un escritor del siglo I antes de Cristo.
Este escritor del siglo I a.C. está diciendo que ya existía un canon, que ya existía la Biblia del Antiguo Testamento, cuando 150 años antes de Cristo ya estaba completa la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Y cómo estaba dividida? Dice Ben Sirach, que estaba la ley, los profetas y los libros recibidos de nuestros antepasados. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo este Ben Sirach? Se estaba refiriendo a lo que hemos visto acá, a esto. Entonces, hermano, el Antiguo Testamento no se terminó de escribir en tiempo de Jesús, ni más adelante. El Antiguo Testamento se terminó de escribir en tiempo de Esdras. ¿Correcto? Eso dice Ben Sirach. Otro testigo que la Biblia ya estaba, el Antiguo Testamento ya estaba terminado antes de Cristo. Se llama Filón de Alejandría. Este era un filósofo también. Él dice en su libro de Vita Contemplativa, un párrafo dice así: el estudio de las leyes y los oráculos sagrados, oráculos es de los profetas, de Dios enunciado por los santos profetas, ahí ya van dos, ¿no? La ley, los oráculos de los profetas y los himnos y los salmos, está refiriéndose a este lado, lo que hemos visto, a causa de que el conocimiento y la piedad son aumentados y llevados a la perfección. Hermano, este hombre del 20 antes de Cristo, que es Filón de Alejandría, ya reconocía los libros del Antiguo Testamento. Ya estaba completo. Otro, Josefo. Voy a leer solamente la parte que está en negrita. Dice, de entre ellos, de entre los dos, voy a leer, dice, desde el principio, a ver. Por esto, entre nosotros, hablando de los judíos, no hay multitud de libros que discrepan y disienten entre sí, sino solamente 22. Él dice 22 libros. ¿Por qué dice 22 libros, hermanos? Porque aún había duda acerca de Cantar de los Cantares y de Esther. Cantar de los Cantares y Esther todavía no lo ponían en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque en Esther no estaba el nombre de Dios. Cuando lees Esther no está el nombre de Dios. Y Cantar de los Cantares lo veían muy, muy romántico, ¿no? Habla de parejas, pues, ¿no? Entonces, todavía no lo colocaban al canon. ¿Saben cuándo lo colocan Esther y Cantar de los Cantares? Cuando Israel es destruido por los romanos. Nuevamente los judíos se reúnen y hacen nuevamente el Antiguo Testamento y ponen 2 libros más, Esther y Cantar de los Cantares. Y hasta ahí vamos a llegar, hermano, pero voy a terminar con esto, con la Biblia Septuaginta. Con esto. Entonces, hermanos, antes de que venga Cristo, el Antiguo Testamento ya estaba completo y ya se había seleccionado el canon del Antiguo Testamento. Ya estaban completos los libros, hemos visto, incluso lo habían contado, 22, ¿no? 22 libros, ya estaba hecho el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús leía la ley y los profetas, leía esta Biblia de los judíos que ya estaban completos en el Antiguo Testamento. Pero, hermano, antes 150 años antes que nazca Jesús, sucede algo importante también. En ese tiempo, el idioma hebreo había dejado de usarse y los judíos más hablaban griego, ¿no? Estamos hablando antes del tiempo de Jesús. Ya los judíos hablaban griego, ya no hablaban mucho hebreo, después recuperan su idioma, solamente los sacerdotes usaban en el templo. Entonces, ¿qué hacen estos judíos hebreos, hermanos? Esa Biblia hebrea que ya estaba culminada, que ya estaba acabada, que ya estaba canonizada, lo transcriben al griego. Estaba en hebreo, pero ahora lo pasan al griego. ¿Y saben cómo se llama esta Biblia, hermano?
se llama la Biblia Septuaginta. Esta Biblia Septuaginta lo escribieron judíos, pero obviamente estos judíos no estaban en la tierra de Israel, estaban lejos de Israel y lo escribieron en griego para que ellos y sus hijos puedan leer. Hoy, en la actualidad, esta Biblia existe. El Antiguo Testamento, no en hebreo, ¿no? Es una transcripción al griego, pero aún existe. Hermanos, ¿sabes qué es lo que pasó con esta Biblia? El problema es que aumentan libros. En esta Biblia está, aparte de los libros canonizados por los judíos, lo ponen también Ben Sirá, Salmos de Salomón, están Judith, Tobías, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. Lo que tienen los libros deuterocanónicos de la Biblia católica. ¿Ustedes han visto la Biblia católica? ¿Tienen más libros, sí o no? Ya, ¿quiénes lo pusieron esos libros? Estos judíos, 150 años antes de Cristo. Entonces, hermanos, los católicos no pusieron los libros deuterocanónicos, lo pusieron los judíos. ¿Están entendiendo? Pues los católicos dicen, no, nosotros hemos puesto los libros deuterocanónicos, que los evangélicos lo han sacado, dice, ¿no? Pero ellos no lo pusieron, hermano, esos libros lo pusieron los judíos 150 años antes de Cristo, no fueron los católicos. Los católicos ni existían en esa época, ni existía el cristianismo. Entonces ellos se jactan, no, ustedes tienen la Biblia porque nosotros los hemos dado. No los han dado ellos, los dieron los judíos. Y 150 años antes, ni siquiera que nazca el cristianismo. Entonces no tiene sentido pues que digan ellos pusieron esos libros. Ni existían, hermano. La Biblia nos los trajeron los judíos, tanto en hebreo como en griego. Estamos hablando del canon del Antiguo Testamento. Hablar del canon del Nuevo Testamento es otra historia y será para otra oportunidad. Porque es todo, hermanos, hablar cómo se escribió Mateo, Marcos, Lucas, cómo se escribió Juan, cómo se escribió Apocalipsis, cómo pasó esos libros de generación en generación hasta que se hizo la Biblia en el Nuevo Testamento. Es otra historia, hermanos. Bien, esto entonces vamos a dejarlo para otra oportunidad. Amén. Gracias. Muy bien, hermanos. Creo que hay una parte en que vamos a responder preguntas. Ajá. A ver si... Solo del Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué les pareció? ¿O qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? Nosotros debemos tener mucha información porque nosotros predicamos y nuestra fuente es la Biblia. Entonces, a veces por error o hablamos mal, yo he visto personas comprando en la casa de la Biblia y dicen, yo quiero la Biblia de Dios, la original. Hermana, ¿cuál es la Biblia de Dios? La Reina Valera, las otras no son de Dios. Y eso es falso, ese término está mal usado. Entonces, bueno, obviamente falta muchísimo que conocer. ¿Cuánto le gustaría otra oportunidad para aprender? Vamos a programar esa otra oportunidad, pero quizás en este momento por ahí me dijeron, pastora, hay lugar para algunas preguntas. Vamos a tomar en cuenta esas preguntas. El pastor viene desde Manchares, imagínense, hermano. Pero acá le vamos a mandar como por aquí arriba. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Una corta sesión de preguntas. ¿Por ahí? Pastor Juan Carlos. Venga, pastor, por acá. Amén. Muy buenas noches con todos, iglesia. Quiero hacerle una pregunta aquí al pastor. Es respecto al libro de Génesis. Estaba escuchando a este teólogo William Lane Craig. Él mencionaba de que Génesis, principalmente los 3-4 capítulos principales, o los primeros 4 capítulos,
no son en un contexto narrativo, sino poético. Entonces mencionaba de que la creación no debe ser considerada literalmente, sino de una manera simbólica. ¿Qué opinión tiene usted, ¿no?, al respecto? Bien, sí, claro. A ver, los géneros literarios, ahí hablaríamos de los géneros literarios, ¿no? La Biblia tiene varios géneros literarios. Normalmente tenemos un 70% de la Biblia, el género literario es, a ver, ¿alguien sabe? Es narrativo. El 70% de la Biblia es narrativo. Un poco voy a explayarme en esto. En primera de Timoteo, segunda de Timoteo 3:16 dice, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, ¿no? Dice toda la Escritura. Hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente dice los libros narrativos. ¿Me dejo entender? No dice los libros narrativos, hermano. Eso hasta hoy en día hay algunos teólogos, y yo escucho lamentablemente algunos pastores también que dicen, hermano, no se saca doctrina de libros narrativos. No, y ni siquiera poéticos, menos los poéticos, ¿no? Si los libros narrativos de la Biblia, hermano, no lo consideran para doctrina, imagínense los poéticos. Porque los poéticos, como dijo el pastor, es libro de la imaginación, según las figuras literarias, ¿no? Los poéticos, yo escribo una poesía yo puedo escribir tus ojos son como la luna, pero no, escribo todo lo que son metáforas, símiles y esas cosas, y los símiles y las metáforas no se consideran literales, es poético. Pero hermanos, el 70% de la Biblia es narrativo. Aproximadamente el 5% de la Biblia es poético. Y hermanos, libros de doctrina solamente son los 14 libros del apóstol Pablo. Pero la Biblia no dice que solamente saquemos doctrina de los libros de Pablo. La Biblia dice toda la Escritura. Toda la Escritura. Ahora, sí es cierto, hermanos, que muchos consideran que el libro de Génesis no es literal, ¿no? Piensan que es algo metafórico, ¿no? Cuando dice, y Dios creó al hombre, esa palabra en el original es Adán. Y la palabra Adán no solamente es un nombre propio, también es un nombre que significa humanidad. Entonces podría decir, si yo lo traduzco como humanidad, podría decir, y Dios creó a la humanidad, ¿no? A su imagen y semejanza, dando idea de que podría ser que la humanidad ha existido de mucho antes, y Adán no es el primer hombre, ¿no? Pero hermanos, en la Biblia, nosotros hemos visto, hasta en Crónicas, ¿no?, se está narrando las genealogías de los hombres, tal como ellos lo consideran como un nombre propio. Entonces, sería pues que los que transmitieron la Biblia, ¿no?, que son de generaciones mucho antes que nosotros, entonces hermanos, ellos estarían pues, ¿qué cosa haciendo cuando escribían el nombre de Adán? Ellos estarían, mejor dicho, si ellos lo han considerado a Adán como un personaje y ellos escribieron la Biblia hace siglos atrás y milenios atrás, pues nosotros, en realidad, ¿qué nos quedaría? Confiar en lo que ellos han escrito con respecto a Adán, ¿cierto? Y no solamente, hermanos, en Crónicas, como hemos visto la lista de la genealogía y lo ponen Adán primer hombre, no solamente en Adán, sino también está en la genealogía de Mateo, en la genealogía de Lucas. ¿Han visto la genealogía de Lucas? Cuando retrocede, José, hijo de tal, y va retrocediendo. Hermano, ¿cuál es la última persona que habla en Lucas? ¿Han visto? A ver, busquen Lucas, la genealogía en Lucas, y van a ver el último personaje de la genealogía.
creo que está, de la genealogía, no me recuerdo de que está en el capítulo 5, creo, de Lucas. 3, ¿no? Gracias. ¿Cuál es el último personaje de esa genealogía? Adán, hijo de Dios. Ahí se está refiriendo como un personaje, no como humanidad. No lo está tomando de manera figurativa, lo está tomando literal. Y en lo que hemos visto en Crónicas, del versículo que le di de Crónicas, también toma a Adán como un personaje. No solamente eso, toda la teología de Pablo se basa, cuando habla del pecado, ¿a quién toma como primer personaje? Adán. ¿Y lo toma como figurativo? Toma literal. Hermano, si es que nosotros tomamos a Adán y Eva como algo figurativo, como alguien que no existió, todas las cartas de Pablo no sirven. Porque la base del pecado, cuando quieren hablar de Adán, cuando quiere Pablo hablar del pecado, habla del pecado de Adán y Eva incluso, ¿no? Entonces, hermano, así como pensar de esa manera, hermano, y no solamente eso, no solamente, hermano, hay ese arqueólogo, sino que hay otros más, que muchos, incluso pastores, que piensan que el libro de Génesis es, que no es real, ¿no? Que Adán no es un personaje real. Pero hay otra idea que está haciendo daño mucho a los hermanos, es de que cuando te dicen los libros narrativos no sirven para hacer doctrina. Y eso te lo dicen tremendos hombres que están por las redes sociales muy reconocidos. Hermanos, si es que nosotros no consideramos a los libros históricos como fuente de doctrina, ¿cuántos libros de la Biblia salen? ¿Cuántos libros de la Biblia salen? ¿Con cuántos libros te quedas? ¿Alguien sabe? ¿Sabes, hermano? Te quedarías con 15 libros. ¿Cierto o no? Entonces, hermano, cuando te dicen que no puedes hacer doctrina de libros narrativos, tengan cuidado. Pues la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén, hermanos. Puedo haber respondido, pastor, su pregunta. ¿Hay una pregunta más por allí? Por allá, mi hermano. Muy buenas noches a todos mis amados hermanos y pastores. Sí, pastor, disculpe, no me quiero ir con esta duda que tengo. No sé, o quizás pude haberle entendido mal, pero usted comentó de que en el Antiguo Testamento son solamente 24 los libros reconocidos, algo así. Más nosotros tenemos en la Biblia, que obviamente fue transcrita, ¿no? 39 libros. Entonces, mi pregunta es, ¿qué de los demás libros? Ya, ¿qué es lo que pasaba, verdad? Los judíos, no le expliqué eso, gracias por la pregunta. Hermano, ¿qué es lo que pasaba? Que los judíos, Primera de Samuel y Segunda de Samuel es un solo libro. Esdras y Nehemías es un solo libro. ¿Ya? El Primera de Reyes, Segunda de Reyes es un solo libro. Ya, igual Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas es un solo libro. Entonces ahí, sino que cuando se escribe en griego, la Septuaginta cuando se escribe en griego, se dividen esos libros. Entonces ya no tenemos solamente Crónicas, tenemos Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, Nehemías, Esdras, antes estaba junto. Lamentaciones y Jeremías también era un solo libro, y nosotros en nuestra Biblia ya está dividido. Entonces por eso en nuestra Biblia en español nosotros tenemos más libros que en la Biblia de los judíos. Ya, hermano, esa era la aclaración. Gracias por su pregunta. Una pregunta más. Una nomás. La última. Pastor, ahora que tenemos una amplia gama de versiones de la Biblia, ¿nos puede mencionar tres que nos pueda recomendar para estudio y una en un lenguaje más actual de repente para poder darle a los jóvenes? Dentro de todas, digamos, las versiones que existen actualmente. Claro, a ver, sí, a ver, hermano, a ver, regresemos. No he terminado todo, pero cuando hablemos del Nuevo Testamento, la Biblia, hermanos,
los originales de la Biblia, o por lo menos los más antiguos que tenemos, completos de la Biblia en griego, son del siglo IV. Por lo menos tenemos 4 códices de manuscritos de la Biblia completas del siglo IV después de Cristo. De esos libros y de algunos fragmentos de papiros que se han encontrado con los libros de los evangelios y las cartas de Pablo y otros, se han encontrado libros, retazos de los evangelios, han hecho lo que es Biblias en griego. Tenemos la Biblia de Nestle Adam, que es en griego. Tenemos la Biblia Stuttgartensia, que es en hebreo, que los judíos nos lo han pasado. En la actualidad, hermano, podemos nosotros encontrar originales de la Biblia. El original hebreo, que es la Biblia Stuttgartensia, es en hebreo. Incluso hay Biblia Stuttgartensia con su traducción en español, que se llama Biblia interlineal. Y también tenemos la Biblia en griego, que lo hace Nestle Adam, lo hace también, ¿cómo se llama este personaje? Hay un, no me acuerdo, el que hizo el Textus Receptus, no me acuerdo cómo se llama de repente, pero hay uno que hizo, hermano, el Nuevo Testamento en griego. Entonces hay libros de la Biblia en original. Todas las versiones que hoy tenemos, Biblia Reina Valera, Nacaricolunga, Biblia Lenguaje Viviente, todas las versiones, o mejor dicho, todas las traducciones de los originales a todos los idiomas que tenemos en el mundo se llama versiones bíblicas. ¿Cuál es mejor, hermanos? Gracias a Dios que tenemos las versiones bíblicas en español y podemos leer nuestra Biblia en español. Pero, hermanos, todas las versiones que tenemos son traducciones. Y tenemos que confiar en la fidelidad de los traductores. Y nosotros pues podemos comparar incluso de versión en versión para ver si la traducción es correcta. Y les doy otra clave para todos aquellos que manejan el Internet. Hoy en día puedes entrar y encontrar la Biblia en su idioma original, tanto hebreo como en griego, en el Internet. Está libre. Cada uno de ustedes puede entrar y conocer la Biblia en el original. ¿Sí o no? Usted entra en el Internet, pone Biblia paralela. En esa Biblia dice Biblia griego, Biblia en latín, Biblia en hebreo, Biblia en español y en demás idiomas. Entonces, para contestar eso con la pregunta para el joven, hermano, yo creo que lo que ha hecho Sociedades Bíblicas en las traducciones para el joven, para el pastor, Biblia para la mujer, incluso hay una Biblia LGTB, hay que tener cuidado, ¿no? Para estos hombres puedan leer su Biblia en su idioma, ¿no? ¿Cómo será ese idioma? Hay Biblia para la mujer, hermano, Biblia para la mujer, interesante. Yo me imagino que está marcado las partes en rojo sobre la mujer, que está bien, está muy bien. Pero la Biblia, hermano, hay Biblia para el joven, hay Biblia para el ministro, ¿no? Donde está incluso partes que son para prédicas de un ministro, que nos ayudan mucho. Pero, hermano, Biblia para el joven, no lo sé, tendríamos que tener y Sociedades Bíblicas tendría que tener mucha creatividad para crear un libro, una Biblia para el joven. Porque, hermano, en realidad, pastor, la Biblia, como hemos visto que los judíos enseñaban incluso a sus niños con la Biblia en original, hermano, ellos no hacían una Biblia para el agrado del hombre, la mujer, el niño, el adolescente. No, ellos escribían la Biblia para todas las edades. Y la Biblia era una. Lo leía tanto el adulto como el joven, el niño, el adolescente, todos. Lo leía la mujer y el hombre igual. De eso realmente es marketing. Lo que hace Sociedades Bíblicas, haciendo la Biblia del niño, la Biblia del joven, la Biblia de la mujer, la Biblia, todas las Biblias, hermano, es marketing. Es para que tú compres simplemente las cantidades de Biblia. Pero tú tienes que leer tu Biblia tal como está. Y yo te recomiendo la Reina Valera hasta ahora. Si es que quieres profundizar como un ministro y quieres profundizar en haciendo crítica textual, que es otra cosa, ver los originales, hermano, sí, ahí sí hay que ver, hay que comprar pues las Biblias en su original en griego y en hebreo. Pero, hermano, joven, adulto, niño, anciano, tiene que leer su Biblia tal como está. Ese es el pastor.
Bueno, finalmente, uy, la hermana por allá tiene una pregunta más. ¿Hay una más? ¿Tenemos tiempo? Dice, ay Dios. Por favor, que sea, vamos a tener esta última pregunta, ¿sí? Como escucharon, el pastor viene de bastante lejos. A ver, hermana. Buenas noches con todos, pastor, disculpe. Usted mencionó de 5 etapas para que un libro esté considerado en la Biblia. No me quedó muy claro quién tenía la autoridad para que esté autorizado la Biblia con estas etapas. ¿Quién o quiénes autorizaron para que nuestros libros del Antiguo y Nuevo Testamento esté considerado hoy en la Biblia? Ya, sí, no lo puse, solamente hablé hasta Esdras por cuestiones de repente de tiempo, pero ahí está este grupo, Anshei Neset Hagedollah. ¿Quién es este? Ese es un nombre en hebreo. ¿Qué significa eso? Eso significa la gran asamblea. ¿Quién era la gran asamblea? Cuando regresa Esdras a Jerusalén, se reúne y hace un grupo de ancianos. Entre ellos, mira quiénes estaban. Dice, estaba Esdras, a saber, también estaba el profeta Ageo, estaba Zacarías y estaba Malaquías. Por lo menos en este grupo ¿cómo se llama? De la gran asamblea, ahí dice aproximadamente 120 eruditos judíos. ¿Cuándo se reunieron este grupo para seleccionar los libros que van a estar en el Antiguo Testamento? 400 años antes de Cristo. Este grupo con Esdras se reúne y seleccionan los libros que van a estar en la Biblia. Entonces, ¿cómo se llama este grupo? La Gran Asamblea, o Anshei Neset Hagedollah. Es en hebreo. Esa es la respuesta. No lo puse por cuestión de tiempo, pero ahí estaba en el PPT. Gracias, pastor. Pero muchas de sus preguntas pueden encontrar una respuesta, ya que el pastor nos ha dejado a los pastores para hacerle extensivo a todo el que desea el material que él había preparado para la enseñanza. Entonces usted puede revisarlo en casa con mucho más cuidado. ¿Nos da un poquito de informe qué encontramos en todo este material, ya, pastor? Bueno, en realidad, si ustedes pueden ver este material, hay casi 70 diapositivas. Hoy día solamente hemos podido ver la mitad. Más adelante, de repente podemos ver, acá terminamos con el canon del Antiguo, solamente faltaría el canon del Nuevo Testamento. Pero, hermano, está la formación, como hemos visto, la transmisión, conservación, selección para el canon de los libros del Nuevo Testamento. Y eso lo veremos también en otra oportunidad. Entonces, hermanos, todos nosotros, los que están organizando esto, hermanos, es para motivarles a estudiar. De repente, en un nivel un poco más profundo, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, de repente, hacemos de extensivo, no sé, la hermana Lila, si podía de repente, no lo sé, acá hablar de la universidad, puede aprovechar, hermana Lila. Gracias, pastor. Buenas noches con todos, es un gusto saludarlos y tenerlos en medio de nosotros. De parte de la HCU queremos hacer una extensiva invitación a cada uno. El día 12 de abril comenzamos lo que es bachillerato, dura 10 meses. Luego viene la licenciatura, que también dura 10 meses. Maestría, que dura 10 meses. Y último doctorado, que dura también otros 10 meses. Están abiertas las inscripciones. Cualquier cosa con sus pastores que están en las iglesias y ellos me van a dar el alcance. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Gracias, pastora Lila. Gracias al pastor Alejandro Murga. Ustedes escucharon HCU, Harvest Christian University. Es una universidad con sede desde los Estados Unidos que bendice nuestra vida, ya sea de manera presencial o virtual, una vez a la semana. Cualquier cosa, pregunten a sus pastores, y este material, los que desean también con sus pastores de preferencia, tienen que traer un USB para poderle descargar todo este material. Finalmente, antes de
cerrar con esta parte. Quiero invitar a todos los pastores al día 5 de abril. Tenemos a la doctora Beatriz Mejía, que nos va a enseñar en un taller a partir de las 9 de la mañana, también en esta casa, en el piso de arriba, cómo constituir legalmente una congregación. Entonces, todo lo que tiene que ver con personería jurídica, con estas cositas, el día 5 de abril pasa la voz a los pastores, a las iglesias que estén alrededor de su casa o de su entorno, para que participen de este taller gratuito para formalizar a las congregaciones, a las iglesias. Pastor Alejandro Murga, muchísimas gracias, que Dios le bendiga, es usted una bendición para el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si se pudiera pasar el conocimiento por la imposición de manos. Bien, quiero dejar con ustedes al pastor Arturo Ayala. Pastor, venga por favor. Estamos, pastor, usted, una bendición. Están contentos, me imagino, toditos, ¿no? Hemos recibido tanta información, tanta enseñanza. Y la verdad que yo sí quisiera que pronto tengamos una segunda parte. Seguramente vamos a coordinarlo entre los pastores y seguir recibiendo. Ya escuchamos también el anuncio de la sierva Lila. Y hermanos, sobre el material, vamos a ir pasando a los pastores también, y los pastores seguramente a cada uno le va a pasar todo el material que el pastor nos ha dejado. Muy bien, voy a tomar un tiempo bonito. Yo sé que cada vez que uno recibe algo, disfruta de algo, cuando un niño recibe algo se alegra, quiere saltar, quiere gozarse porque hay mucha alegría en su corazón. Yo estoy muy feliz y muy alegre, aparte que también he podido tenerlos aquí a la casa. Yo estoy pastoreando en este lugar y Dios nos da la bendición de ser agradecidos también. Y antes de culminar esta reunión, vamos a nosotros honrarle al Señor por gratitud con nuestras ofrendas. ¿Qué les parece? ¿No es cierto? Yo a los hermanos les digo, no mire al Señor como un Señor que está, como un pordiosero a quien uno tiene que darle una limosna, ¿no? Sino Él es el Rey y yo estoy agradecido. Y mi gratitud se puede reflejar en mi ofrenda también. Así que puestos de pie, vamos a honrarle al Señor. Ahí están hermanos encargados, van a pasar por su lado. No va a salir usted hacia aquí, sino que ellos van a pasar por su lado para que usted pueda honrarle al Señor. Y no podemos pasar por alto este bonito tiempo de la generosidad. Ser generosos y con alegría de corazón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces también al final puede, si gusta, acercarse en la parte posterior. Si quiere cenar, si quiere disfrutar un juguito, lo que sea, puede disfrutarlo en la parte superior con los pastores. Ojalá podamos estar también en la parte de arriba. Bien, vamos a cantarle al Señor mientras ellos pasan. Y usted contento puede ofrendarle con todo su corazón al Señor. Y vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias por este tiempo. Amén, amén, amén. Y oramos por el pastor Alejandro Murga. Por para supuesto. Que le dé más, para que nos dé más. Amén, sí. A ver, pastor. ¿Sí? Oramos. Iba a hacerlo al final, pero vamos a orar de una vez. Señor, te damos gracias infinitas, mi Dios, por tanta bendición. Hemos esperado tanto este momento, mi Dios, y gracias por tu siervo, quien accedió a estar entre nosotros. Y por gratitud, Señor, por gratitud queremos honrarte con nuestras ofrendas, que es el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, mi Dios amado. Y cada uno de nosotros podrá bendecir, Señor, a este ministerio, a PEUC, y Señor, por la labor que realiza. Gracias infinitas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede hacerlo con alegría. Vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas mientras le cantamos. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Vamos con tus palmas y estás ahí con las manos libres. Y ese grito de júbilo. Gracias, Señor. Tú eres quien está con nosotros. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos
manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Y ese grito de júbilo, oh mi Dios. Saltaré los muros. Vamos, levanta tu voz. Con mi Dios derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Una vez más, con mi Dios yo saltaré. Vamos, levanta tu voz. Con mi Dios. Aleluya. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amén. Esos aplausos a Él. Gloria al Señor. Me acaban de pasar la voz que hay hermanitos que quieren apoyar al ministerio APEUC, una asociación de pastores que lidera la pastora María, y quieren apoyar Yapeando. La pastora ha autorizado que lo hagan. ¿Le dicto el número? ¿Los que van a hacerlo? ¿Sí? A ver. Ahí voy a aprovechar de decirles, si no apunte con lapicerito, 923, lo que usted quiera, todo es para la obra del Señor, de corazón voluntario. 923-031 561. 923-031 561. Arturo Ayala es el nombre y ya yo paso a APEUC. Muy bien, estamos contentos, ya la pastora anunció lo que tenía que anunciar. El día 5, pastora, ¿no? El 5 tenemos con pastores también, viene una la doctora Beatriz Mejía, a dar una cátedra prácticamente de temas de cómo organizar una congregación. Pastor Alejandro, le agradezco muchísimo, ojalá que prontito podamos continuar con lo que falta y tal vez otros temas más. ¿Qué les parece si se toma de la mano del hermano que está al costado? Sí, somos una sola familia en Cristo. Pastor, pero el que del costado tiene callo, es su constructor, pero es su hermano, está peludo, no importa, es su hermano, no es su hermano en Cristo. Somos una sola familia. Usted hoy día se ensució los zapatitos subiendo al cerrito, ¿no? Cuando viene la gente yo le digo, mira, llegó a la sierra, le digo, ¿no? Pero aquí estamos, aquí también se alaba a Dios, aquí también se canta al Señor. Vamos a despedirnos, ¿qué les parece? Chicas, vengan por aquí, las hermanas del equipo. Vamos a agradecerle al Señor por todo. Agradezco a Dios por cada ministro que está entre nosotros, hasta la sierva Lila, la sierva Rosita, el siervo Aurelio, la pastora Keila, David, el siervo David, muchos ministros, el siervo también con nosotros. Bien, vengan por aquí, siervas. Vamos a agradecerle al Señor por este tiempo que nos está permitiendo culminar. Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, por habernos permitido estar aquí en este lugar, Señor, recibiendo tus enseñanzas, mi Dios amado. Gracias por este equipo precioso de APEUC, la Asociación de Pastores aquí en Caraballo, Señor. Y gracias también
por todos aquellos que han trabajado con el fin de que todo esto pueda beneficiar a muchos, Señor. Y muchas gracias también de una manera muy particular a cada asistente, a cada hombre y a cada mujer deseoso de aprender, de equiparse más, de tener herramientas para poder servirte mejor, mi Dios, y compartir con otros también. Y gracias, Señor, por el ministro Alejandro, quien de tan lejos, Señor, ha aceptado estar entre nosotros, compartiendo todo lo que tú le has enseñado, mi Dios. Llévanos con bien a casa y que tengamos los días que restan de la semana y otros días más de buenas noticias, días poderosos de bendición, y que la bendición siempre nos persiga y nos alcance, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Y todos decimos amén. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y hasta pronto. Bendiciones. Todos los hermanos de la iglesia, Adén, arriba, por favor, de parte del